Agradecemos a Dios por habernos llamado al redil a cada uno de nosotros y habiendo estado en una condición antagónica en contra de Dios, antagónica, con Dios nos ha traído y bueno, hemos recordado a través de la alabanza la cruz. Eso nos revela la obra del Señor Jesús, la obra de la gracia y bueno, no solamente nos debemos de conformar algunos conceptos que a veces se nos pueden hacer costumbre, por ejemplo decir gracia y bueno, el favor, la compasión y que es bueno, sin embargo profundizar en eso y saber precisamente qué es la gracia, pues entonces nos empieza a desmoronar a cada uno de nosotros cuando entendemos que si nosotros éramos enemigos de Dios, Él mismo inició el proceso o dio el primer paso para reconciliarnos con Él. Nadie jamás en la historia, alguien, y véalo, teniendo enemigos empieza una reconciliación con Él, pero dando su vida. Jamás lo ha habido. Eso es gracia. El corazón del hombre no puede hacer esa obra. Y bueno, también hemos cantado que esa cruz, esa obra del Señor Jesús en la cruz, es la gracia y también nosotros como hijos suyos debemos de caminar en esa gracia del Señor. Y bueno, y todo esto también nos ministra a cada uno de nosotros para que podamos vivir y vivamos porque así Dios lo ha facultado a través del poder de Dios para vivir en una vida nueva, en una vida diferente, realmente. En una vida que Dios le agrade. Vamos a darle gracias, vamos a pedirle a Dios en esta mañana que Dios nos ayude. Bien dice Romanos que no nos conformemos a este siglo, sino más bien transformemos nuestro entendimiento conforme a la revelación de Dios. Y de tal manera que cada uno de nosotros pongamos atención a la palabra de Dios, precisamente a la palabra, y nuestra vida pueda ser renovada, nuestra vida, el Espíritu Santo obre en nuestro corazón para habilitarnos y si alguno de ustedes no ha entregado su vida al Señor o no ha sido salvo, es el momento para que Él pueda entregarse al Señor y podamos agradecer juntos por la vida y la preciosa vida que Dios nos ha dado ahora en Cristo Jesús, esa nueva vida. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana que tú nos das, por los privilegios que nos concedes. Padre, dice tu palabra, que ese ciego que no veía, cuando fue cuestionado, él dijo, yo solo sé una cosa, que antes no veía, pero ahora veo. Padre bendito, y también tu palabra dice que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Padre, nadie ha atribuido cosas semejantes sino solamente el Señor Jesucristo. Ahora te pedimos, Padre, que nos reveles tu voluntad. Y así como cada uno de los que tú llamaste vivieron en confianza, en entrega, en pasión, en nueva vida, Señor, y con una fe y una convicción de lo que tú habías hecho en sus vidas y del llamado que tú tenías para ellos, también así nosotros podamos caminar de esa manera. Sin dudar, sin vacilar, teniendo esa esperanza y esa fe solo por lo que tú has hecho y por el carácter que has manifestado, que es inmutable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado viendo, y esta es la última sesión, acerca de la adoración, el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Y bueno, hemos estado viendo algunos aspectos importantes que son vitales para la vida de un cristiano. Ya hemos visto algunos aspectos, pero quiero empezar con esto. Bueno, yo en algún momento, ya hace muchos años, todavía no empezaba ni siquiera a estudiar la preparatoria, y escuché a alguno de alguno de los maestros que yo recibía alguna enseñanza, y él llegó a decir la siguiente frase en una conversación.
Dice, a mí me gustaría hablar inglés, pero lo que no me gustaría es estar estudiando. Y también así en algún momento dado pueden surgir algunos comentarios de parte de nosotros, y también se han oído y los hemos dicho, ¿no? Que nos hubiera gustado predicar como Juan el Bautista o tal vez como el apóstol Pablo, porque admiramos a algunos también entre los hermanos, ¿no? La predicación de un hermano difiere con la otra y admiramos a veces a algunos, y llega a nuestra mente de decir, me gustaría ser o tener una familia o algo así como él. Sin embargo, a veces nosotros como humanos anhelamos el logro, pero no queremos ¿qué? Pasar el tiempo suficiente, ya sea cultivando nuestro matrimonio, cultivando nuestras vidas, cultivándonos espiritualmente. No queremos estar trabajando en ese, vamos a decirle, en esa labor, o no queremos laborar en ese trabajo que realmente traiga un beneficio a nuestras vidas. Y la Escritura dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ninguna, ¿sí? Ninguna. Y bien, alguien, Bob Kauflin, que escribe Nuestra adoración importa, se le han acercado algunas personas y le dicen, me gustaría tocar como usted. Y él le responde, sí lo puedes, con talento y 4 horas diarias lo vas a poder hacer. Y entonces él dice, a veces te es aburrido estar tocando las, ¿cómo se llaman? Los ejercicios, ¿verdad? De sube y baja y todo eso, y no ves ningún efecto. Y esto lo estoy ilustrando, hermanos, porque realmente hemos estado viendo lo que también algunos pudieran llamar como disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales de tal manera que en esas nosotros vayamos progresando, que nosotros vayamos avanzando, un crecimiento, que nosotros vayamos teniendo un crecimiento. Mi esposa, una vez la escuché, cuando algunos de mis hijos les decía, es que le duelen los pies, le duelen sus huesos, y ella respondió, está en crecimiento. Para crecer duele. Entrenar al fallo. Tengo un sobrino que se llama Fallo, pero no es entrenarlo a él. Entrenar al fallo, los que van al gimnasio, es hacer ejercicio hasta que ese músculo que estás ejercitando ya no da más de sí. Hasta ahí. Después, entonces se empieza a acrecentar más el músculo. Si usted no entrena al fallo, nomás no. O sea, va a seguir igual, aunque vaya al mejor gimnasio y pague 1,500 de mensualidad, usted no va a progresar físicamente. Pero estoy poniendo un ejemplo muy común y corriente, que también así el crecimiento del cristiano ha de necesitar inversión. En el crecimiento del cristiano ha de estar invirtiendo y también creciendo, y para eso la carne le va a doler. Sin embargo, dice la Escritura, después da fruto apacible de justicia para aquellos que han sido ejercitados en ella. Hermanos, ¿no nos ha asombrado a uno de nosotros cómo algún hermano puede citar y puede aplicar la Escritura, o algún otro hermano que puede dar un consejo conforme a la Escritura? Sin embargo, sí, es un don de Dios, pero también
ha de pasar tiempo estudiando y meditando la palabra de Dios. De tal manera que eso, ¿cómo nos va a recordar el Espíritu Santo a nosotros algo que nunca hemos leído? Hermanos, no puede ser. Y entonces en estas 6 puntos que vamos a ver, bueno, que ya empezamos a ver, son 7. La vez pasada hablamos de 3 aspectos muy importantes para la vida del cristiano. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ella nosotros vamos a conocer el carácter de Cristo. No solamente, no vamos a hacer ningún ritual. La idea de Jesucristo y de Dios nunca fue, conjuntar un grupo de gente y que solamente marcháramos al son de algunas algunas cosas rituales que se tienen que hacer en la iglesia. No, la idea del Señor Jesús, de Dios, nunca fue esa, de cumplir ciertos rituales, ciertas actividades en la iglesia, y después de eso, la vida de la persona no ha cambiado, la vida de la persona no sabe ni por qué lo hizo, si comió una hostia o no la comió, qué significa, no lo sé, pero me dijeron que lo hiciera. Y ahí estaba el pastor o ahí estaba la persona que nos presidía y yo creo que a él le agrada. A un distanciamiento de Dios, sino más bien él quería reconciliarnos con Dios. Y Dios es una persona real y dice la Escritura que si le buscamos de todo corazón, le vamos a encontrar. Y ahí es la diferencia. El pueblo de Israel, dice en Hebreos, que no pudieron entrar a la tierra prometida ¿a causa de qué? De su incredulidad. En otras palabras, ellos salieron al desierto. Hay que salir al desierto, hay que salir de Egipto. Y a lo mejor le preguntaban, ¿y por qué salimos de Egipto? Moisés lo dice. Mañana hay que hacer un sacrificio de la Pascua. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios a través de Moisés. Y así, de tal manera que ellos pudieron conocer la ley de Dios, pero no conocieron a Dios. Ellos pudieron ver los milagros de Dios, pero no pudieron entender el carácter de Dios. Y así en la Escritura, hermanos, que es la palabra de Dios que no miente, y es la palabra viva y eficaz, dice la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y le dice a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras porque parece que en ellas ustedes encuentran la vida eterna, sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, está refiriendo el Señor Jesucristo a las Escrituras, que ellas, también hay otra parte, ellas hablan de Jesucristo. Cuando el Señor Jesús, después de que resucitó, encuentra a algunos de sus discípulos y en ese momento les dice que a través de los salmos, de los profetas de todo lo que fue en ese momento el Antiguo Testamento, les hablaba de lo que decían de quién, del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, lejos de que la palabra de Dios para nosotros sea el ritual o el aburrimiento, más bien podamos nosotros entender lo que es la palabra de Dios, en la cual Dios ha mostrado su voluntad, en la cual Dios se ha revelado, en la cual Dios se ha manifestado, y que nosotros, como bien dice la Escritura, decía, esta es vuestra sabiduría, cuando las demás naciones vean, van a decir, pueblo sabio y entendido es este, porque ¿qué nación tiene un Dios tan cercano como Él, como ellos lo tienen? Y le agradecemos a Dios, ¿por qué, hermanos? Porque a través de la palabra de Dios
y la revelación de su Hijo Jesucristo. Y como bien dice segunda de Pedro, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En Colosenses dice, porque en Cristo Jesús están escondidos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y de la inteligencia. En Cristo Jesús. Y le voy a ilustrar algo. Ricky era una persona que iba a ir a una misión, vamos a decirle así, misión cristiana, de evangelismo o de visitar a una iglesia, pero en la sierra. Sin embargo, Ricky en ese día, cuando todos se presentaron, él llevaba como 2 o 3 maletas. Era una visita a la sierra como tal vez de dos días aproximadamente, pero llevaba como tres maletas. Y esto lo ilustro para ver el peso que Dios nos ha quitado y la carga que Dios nos ha, que Dios nos ha librado de vivir conforme a nuestra voluntad y que nosotros podamos descansar en la voluntad del Señor, que su voluntad es santa, justa y buena. Pero a veces el hombre dice, no, el camino no es así. El camino es de esta manera. Sin embargo, el Señor Jesús ha dicho, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y cuando Ricky ya bajó, regresaron de esa subida a la sierra en ese tiempo donde no había transportes como ahorita lo hay, donde no había el horario de corridas como ahorita no lo hay. Llegan a un pueblo donde pasa el tren, ya esperanzado, ya de regreso a la ciudad. Y como eran días feriados, pasa el tren y ¿qué creen? No se paró el tren, iba lleno. Y cuando va lleno no se detiene. ¿Para qué se detiene si ya va lleno? Y entonces él dijo, ahorita esperamos al otro. Pero ustedes saben que estamos en México y que cuando había tren, ¿cuántas veces pasaba el tren? Una vez al día y hasta el otro día. Y le dijeron, el otro tren pasa hasta mañana. Así es que a caminar. Cuando dijeron a caminar, se desploma sobre sus 3 maletas y dice, ya no aguanto. Y así es. Cuando nosotros queremos llevar todas las cosas que nosotros decidimos, en vez de poner atención a las palabras del Maestro, a Cristo Jesús, y a veces queremos llevar cuantas cosas, y esas cosas nos asfixian, esas cosas nos ahogan, esas cosas son una pesada carga para nosotros, y sin embargo, nos atan. Y la Escritura nos muestra que el Señor Jesús vino a libertarnos. Y en Cristo Jesús tenemos la seguridad y la confianza y la fe que el camino, que el destino que Él nos ha llamado es muy bueno. Es la vida eterna. Sin embargo, también tiene mucho que decirnos en esta vida. ¿Qué es lo que tenemos que llevar? ¿Y qué es lo que tenemos que dejar? Porque a veces queremos llevarnos 3 maletas cuando el camino es angosto. Y dice la Escritura que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra el carácter de Cristo para nuestras vidas. ¿Que se requiere un esfuerzo? Sí se requiere un esfuerzo. Que también vimos la calma y requiere que usted, hermano, tenga un tiempo dedicado al Señor, un aspecto de lo que vimos hace 8 días, libre de interrupciones, libre de molestias, en el cual usted
pueda meditar en la palabra de Dios con el propósito de conocer el carácter de Jesucristo, con el propósito de que su carácter y su mentalidad se renueve conforme al modelo divino, porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por lo tanto, entonces, ¿de dónde vamos a retomar nuestra nueva visión, de nuestra nueva identidad? De la palabra del Señor. La palabra del Señor es suficiente para guiar nuestras vidas. La palabra del Señor. Sí, es suficiente. Y usted necesita determinar ese tiempo. A lo mejor no está acostumbrado, pero bien dice la Escritura, toda disciplina al presente no parece ser causa de gozo. De levantarse temprano, que si usted entra a trabajar a las 7, a las 5:30 usted ya se levantó. Está en su mesita, está con su lápiz y su libreta, meditando y escribiendo tal vez un pasaje de lo que Dios le ha hablado y profundizando en la Escritura. Libre de ruidos, libre de celulares, que esto nos tiene cautivo. Hay algunas personas que apenas se levantan, a ver si no tengo un mensaje, a ver si no me llamaron, a ver, porque están dominados. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando el vino domina a una persona, a un borracho, ¿qué controla? Toda su vida, todos sus movimientos, está enfocado ahí. ¿Qué es lo que me quiere decir don celular? Que no quiero decir que es un mal invento, no quiero decir que es un mal dispositivo, sino más bien quiero decir que el dominio propio lo debe tener usted y no él sobre la vida del dueño. Eso es darle la prioridad al Señor. ¿No dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Primeramente. ¿No es lo que dice la Escritura? Y en esa, y como bien dice la Escritura, me buscaréis y me hallaréis de todo corazón, es precisamente cuando nosotros nos entregamos a escarbar en la Escritura, a escudriñar en la Escritura de todo corazón. Porque lo podemos hacer por ritual. En estos días alguien me platicaba y me decía, dice, la adoración, dice, realmente es obediencia. Me lo decía como retándome. Dice, la adoración, o sea, que no le cambien mucho, es obediencia. Pero ¿cuántas veces podemos obedecer y nuestro corazón no está ahí? Un hijo de nosotros puede ir por las tortillas, pero puede decir, a mi hermano nunca lo mandan, siempre a mí, yo, etcétera. ¿Está obedeciendo? Fue por las tortillas, lavó los trastes, pero está con una cara de indignado. Lo está haciendo, pero está molesto. Está diciendo a mi hermano, ese que está más chico, a ese no lo ponen, mira, lo consienten, mira, etcétera. Y yo, está obedeciendo, pero no está honrando a sus padres. Así podemos hacer usted y yo. La esposa también puede darle de comer al marido, pero no puede estar honrando al Señor. Pues ahí te dejé ya tus frijoles, ahí come, ya te dejé tus tortillas. Lo está haciendo, sí está obedeciendo, pero no está honrando al Señor. La adoración implica de todo corazón. Usted y yo podemos agarrar la Biblia en la mañana y a todo le podemos estar diciendo que sí. Sí, sí Señor, sí Señor. Pero no está su corazón ahí. Usted terminó de leer
los 3, 4 capítulos, los 5 capítulos, y que no está mal que tengamos una lista de qué, para terminar en un año, no está mal. Le sirve mucho, mucho más para los que apenas se convirtieron. ¿Por qué? Porque tiene un panorama general de toda la Biblia. Hay personas ya con varios años de caminata en el Señor y le preguntan, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? No sé, creo que no, ni una. Y entonces la Escritura, ese es bueno, el modelo es bueno. Sin embargo, a veces podemos estudiar 3 capítulos, 4. ¿Qué te bendijo? ¿Qué te habló Dios? No sé. Es que Dios es bueno. Es algo general, ¿verdad? Es que Dios quiere bendecirme. Porque realmente esa verdad que está ahí no está escudriñada, no está profundizada y menos está apropiada de nuestras vidas. O sea, que la podamos apropiar. Esto es mío. Esto Dios me lo ha revelado a través de su Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Allí en ese momento, cuando usted está de todo corazón entregado, Dios obra, el Espíritu Santo también le revela, y esa palabra es palabra que usted la guarda y dice, de aquí no me muevo, Señor. De aquí no me muevo. ¿Por qué? Porque es lo que tú me has revelado. Ya lo chequé en el contexto. Ya también lo han predicado los hermanos. Ya lo busqué en un libro, en un comentario. Esto es verdad. Esto es para mí. Esto es lo que Dios quiere para mí. He sido bendecido y eso nos lleva ¿a qué? A orar. Es el tercer aspecto. Estoy en una introducción que ya se ha prolongado, pero yo creo que es bueno recordar. Y a orar conforme a la Escritura. Y es que ese punto de orar conforme a la Escritura es un talón de Aquiles de muchas personas, que lo único que podemos orar solamente tal vez es para nuestros beneficios, o tal vez conforme a nuestras palabras. Sin embargo, en las cartas de Juan habla de que Dios oye la oración que es conforme a su voluntad. Esa misma palabra, Señor, de la manera de que tú usaste a Ciro, rey de Persia, si es que usted está leyendo ahí, sabemos que tú eres soberano. Ciro no era del pueblo de Israel, Señor, pero mira cómo lo utilizaste como un instrumento para hacer tu voluntad. Señor, para ti no hay límites culturales, étnicos, ni nada por el estilo, Señor. Y así ha sido manifestado en la palabra que no solamente a los judíos trajiste salvación, sino también a los gentiles. Por lo tanto, Señor, que te ocupas de todas las cosas, sé propicio a la salvación de los nuestros. Porque muy frecuentemente pedimos, Señor, bendíceme en mi negocio. Señor, que haya buenas ventas. Señor, que todo me vaya bien. Señor. Pero parece que esas peticiones no cuadran mucho con la palabra y el carácter y la voluntad del Señor. Porque lo queremos como nosotros pensamos. Así queremos. Pero recuerde que ya no está en sus planes. Ahora estamos en los planes ¿de quién? En los planes del Señor. Dios poderoso, que es vivo, que es verdadero, que Dios habla y ha estado hablando y nos va a seguir hablando, porque Él es eterno y su palabra es eterna, y que no hay santo como el Señor. Y ahora vamos a ver 4 aspectos, y los vamos a ver de tal manera que sean parte de nuestra adoración.
Una adoración, recordamos la venida del Espíritu Santo sobre la vida de aquellos discípulos que estaban reunidos y que el poder del Espíritu Santo, y vemos los efectos del Espíritu Santo en la vida de las personas, para predicar, para orar, para sufrir y para hacer la voluntad del Señor, una adoración vibrante. Y recordemos, la adoración es el reconocimiento de lo que Dios es, y eso afecta a nuestras vidas en una entrega, en una devoción, etcétera, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces el siguiente punto es la alabanza, los himnos o alabanzas. Colosenses 3:16. Dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué dice ahí? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué? Con salmos. ¿Con qué más? Con himnos. Y la última palabra es importante: cánticos espirituales. Un canto espiritual es un canto que ha sido soplado por el Espíritu Santo, que es acuerdo a la voluntad del Señor, a la palabra del Señor. Alguien ha dicho que en esa alabanza, la alabanza que nosotros elevamos con instrumentos de música, tiene que ser la palabra puesta en canción, o tiene que estar bañada de palabra, abundancia de la palabra de Dios. Enseñarán doctrina, animarán al cuerpo de Cristo e impulsarán a otros hacia el amor y las buenas obras. Un cántico espiritual puede expresar el gozo de la salvación, deleitarse en la gracia de Cristo, exaltar la grandeza y el poder de Dios. En resumen, puede comunicar una amplia variedad de temas sagrados. Ahora, esto es, bueno, para los que sabemos tocar un instrumento, es deleitoso y es muy propicio cuando nosotros tomamos el instrumento. Y precisamente alguien decía, vea cómo influencia la música de tal manera que David, cuando todavía no era rey, cuando tocaba el arpa, podía traer alivio ¿a quién? A Saúl. Imagínense. Podía traer alivio de su malestar, del mal que él tenía. O sea, de tal manera que no desperdiciemos ese aspecto importante en poder ministrar al Señor. Eso nos lleva a un tiempo de cercanía con Dios y de adoración al Señor. Sin embargo, puede haber esta pregunta: oye, hermano, pero yo no sé tocar un instrumento. Dos opciones: o aprende o puede cantarlo a capela. Puede cantarlo a capela. Y también debemos de recordar que esté más concentrado el canto o la canción o el himno que usted va a entonar más en la palabra
que en el ritmo o las emociones. Porque nuestra fe, ¿en qué está fundada? ¿En qué está fundada nuestra fe? En la palabra del Señor. Nuestra fe está fundada en la palabra del Señor, no en un ritmo en particular. De tal manera que si hay ritmo que me mueve, bueno, entonces ese sí es de Dios. No. El canto, el himno, la canción que está fundada, que está cimentada, que es más escritural, es la canción que le ha de recordar el carácter de Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios y lo que ha hecho Dios por usted, lo que Dios es. Vamos a leer, por ejemplo, recordemos el Salmo 1 y fíjense cómo la Escritura habla más acerca de Él que de nosotros. Por ejemplo, dice: Jehová es mi pastor. ¿Quién? Él. Nada me faltará. En lugares de delicados me hará descansar. ¿Quién? Él. Confortará mi alma. ¿Quién confortará mi alma? Él. Me guiará por sendas de justicia. ¿Quién? Él. Por amor a su nombre. O sea, no se trata de mí. No se trata qué puedo conseguir de Dios. No se trata si puedo sentir así algo espectacular en mi cuerpo o al que se me erice la piel y todo eso. Sino más bien es una alabanza dirigida al Señor en su palabra, en sus promesas, en su voluntad. Y eso es lo que me va a edificar. Porque los ritmos saliendo se nos olvidan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Ok? Entonces, vamos a leer Salmo 96:1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. A Él. Cantad a Jehová, a Dios hay que cantarle. Bendigan su nombre. ¿El nombre de quién? De Él. Anuncien de día en día su salvación. ¿De quién? De Él. Proclamad entre las naciones que su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Es magnífico, sorprendente, es excelso. De tal manera que podamos nosotros adorar al Señor. Voy a repetir, voy a pronunciar las palabras de Bob Kauflin, que es un reconocido pastor, y por lo que hemos visto, y no me dejará mentir Josué, al respecto de cómo Dios lo ha usado a través de la dirección de la alabanza. Dice así: los sentimientos o emociones que produce la música se desvanecerán, pero la palabra viva y eficaz de Dios continuará operando en nuestros corazones, renovando nuestras mentes y fortaleciendo nuestra fe. La música no es un relleno. La música no es para que yo haga mejor el trabajo. La música ha sido diseñada y Dios nos los ha dado para alabanza de su gloria. Ok, vamos a ver un canto de expresión de alabanza y de glorificación de Dios. Éxodo 15, cuando después de que Dios había dado esa gran victoria al pueblo de Israel, ya salieron de Egipto y se cierra el mar Rojo por el poder de Dios, y María canta esta
cántico elevado al Señor. Dice así, Éxodo 15:15. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo. ¿A quién? A Jehová, porque Él se ha magnificado grandemente. Él ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová Él es mi fortaleza. Jehová es mi cántico. Él es y ha sido mi salvación. Este es mi Dios. No el que cantamos en la congregación, no es el Dios que cantamos en la iglesia. Él es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. En otras palabras, Él es poderoso. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos lo cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Está anunciando los hechos poderosos de Dios. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Para Salmo 113, perdón. La Escritura dice que antes de que el Señor Jesucristo fuera crucificado, después de que tomaron la Pascua, el Señor Jesucristo y sus discípulos cantaron un himno. El Señor Jesús cantó un himno con sus discípulos. Algunos dicen que es el Jalel de Pascua. Lo que los estudiosos han dicho, y eso se refiere al Salmo 113, del 113 al 118, el Jalel. Se cantaban al concluir la cena del Señor. Son expresiones escriturales que alaban a Dios, exaltan su grandeza, nos hacen recordar quién es Dios y por lo tanto nosotros ver nuestra condición. ¿Qué somos nosotros delante de Dios, hermanos? Que dice la Escritura que no podemos cambiar un cabello de nosotros blanco o negro. ¿Qué somos nosotros? Que no tenemos la facultad de hacer crecer un codo más de nuestra estatura. ¿Qué somos nosotros? Que no podemos cambiar el corazón de nadie. ¿Quién es el poderoso? Solamente el Señor. Nosotros vamos a morir. Nosotros no tenemos facultad alguna. Nos ha dado Dios habilidades y lo vamos a hacer y vamos a honrar en el nombre del Señor. Pero ¿qué poder tenemos nosotros sino solamente confiar plena y totalmente en la obra del Señor? Porque Él sí tiene poder. Ahora, este es el primer punto. Vamos al siguiente. La lectura. Ya vimos que la lectura de la palabra de Dios es importantísima para un creyente, para un discípulo del Señor. No puede ser cambiada y no vamos a dejar de enfatizar que tiene que ser un tiempo dedicado, apartado para Dios, atento. No es cuando usted está friendo los frijoles y queriendo leer del otro lado, o cuando usted está en la tienda. Mientras no llega un cliente, ya se agarró una porción de la Escritura y la deja por ahí. No. Usted no le está dando la importancia al Señor. Usted está trivializando el nombre del Señor. Porque le aseguro que usted no hace las cosas más importantes de su negocio así, ¿verdad? Usted no trata un acuerdo con su cliente o con su proveedor así a ratos, que ya lo tenga sentado en la mesa y usted va, ahorita espérame, ahorita regreso. Y viene aquí, mira, es que así, y regreso. Usted no lo hace así. Cuando se va a casar su hija, o cuando se iba a casar su hija,
No estaba mero en la ceremonia y diciendo, oye, espérame, voy a ver qué me están hablando los empleados. Usted dejó a los empleados allá y usted quiere estar en la ceremonia. ¿Por qué? Porque es algo importante. También no queremos excluir algunas emergencias, pero esas son excepciones, las emergencias, ¿verdad? La lectura, 2 de Timoteo 4:13. La lectura de libros, la lectura de devocionales cristianos y el hecho de que yo le diga, hermanos, lea devocionales. Hermano, es lo que yo hago. Es que levantándome temprano, la verdad no me da ganas de leer la Biblia y yo pongo un devocional. No es, así no es la manera. El primer lugar que debe tener en su vida es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Y en segundo lugar, podemos leer devocionales o también podemos leer libros que sean cristianos. Si es un libro cristiano, nos va a enfocar a la persona de Cristo. Si no es cristiano, aunque su nombre lo diga que es cristiano, me va a desenfocar de la obra de Cristo. 2 de Timoteo 4:13 dice así: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El capote era un saco o era algo para cubrirse del frío, algunos comentan, pero él lo está pidiendo. Está pidiendo los libros y dice, mayormente me traes los pergaminos. Ahí está la importancia. No le está quitando la importancia a los libros, le está dando la importancia total a la palabra de Dios, que es la Escritura, y mayormente los pergaminos, pero los libros. Debe de ocupar la palabra de Dios el primer lugar en nuestro caminar con Dios, y hay algunas obras devocionales de santos que ya partieron con Dios. La ventaja de ellos es que se enfocan en un tema específico. Por ejemplo, el Evangelio. Si usted quiere saber acerca del Evangelio, usted puede ir y compre un libro, pregúntele al pastor, pregúntele al hermano, ¿qué libro recomienda del Evangelio? Del Evangelio conforme el Evangelio de Cristo Jesús. Y ese libro, en ese tema, va a hablar del Evangelio. La disciplina en la iglesia. Podemos comprar un libro de un tema específico, la predicación expositiva, la membresía, la gracia, ¿qué es la gracia? O la educación, o el trabajo, o tal vez el matrimonio, o un libro de teología sistemática. Que realmente, ¿qué es la teología sistemática? Es agrupar en temas, muchos de los temas o algunos de los temas de lo que la palabra del Señor está hablando. Entonces, esa es una de las ventajas que podemos nosotros encontrar. El autor también ejemplifica con la Biblia y lo aplica como lo podemos escuchar en la predicación, ¿sí? También tenemos que aprovechar diversos dones que Dios ha dado para equipar a los santos. Funciona en la iglesia local como en la iglesia universal, y hay muy buenos escritores piadosos que son un regalo de Dios. También la Biblia contiene mapas, ¿verdad? Pero esos mapas ya venían, algunos estudiosos tuvieron que ponerle mapas, de tal manera que nosotros no tengamos un pero
por el cual decir es que no, hermano, yo no voy a leer algún libro. En algún momento, ¿se acuerdan cuando Felipe Dios lo llevó y se encontró con el etíope? Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Sí? ¿Y qué le respondió el etíope? Sí, sí lo entiendo. Dice, ¿cómo si no hay nadie que me lo explique? Dios ha puesto a personas, a escritores, a pastores, a maestros, para que puedan, como bien dice la Escritura, acerca de Esdras, para darle el sentido correcto a la Escritura, entendiendo el contexto escritural. Entonces, realmente veamos la importancia que tiene también los libros de autores cristianos. ¿Sí? Dice también en Daniel, las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. ¿Para qué? ¿Para qué se publican? Las señales y milagros. Nosotros en los libros podemos ver, por ejemplo, en biografías de grandes cristianos, cómo fue su llamado, cómo Dios los sustentó, cómo Dios los ministró, cómo Dios fortaleció su fe. Y eso a nosotros nos edifica. ¿No acaso en algunas iglesias hay un tiempo de dar testimonios para que hablen acerca de cómo los bendijo Dios? ¿Y no nos beneficiaremos del testimonio de muchos hermanos o de muchos escritores piadosos que son peritos en un tema y no nos beneficiaremos de ellos con lo que ellos han escrito? Voy a poner un ejemplo en el cual si nosotros no consultáramos un comentario o no investigáramos acerca en un libro acerca de las costumbres en tiempos bíblicos, o si no consultáramos otro libro para entender el contexto, tal vez nuestro entendimiento quedaría un poco incompleto. Pero y no quiero decir que la palabra de Dios sea incompleta, ¿no? Porque si la palabra de Dios es suficiente, eso es indiscutible, la palabra de Dios es suficiente. Pero entonces, ¿por qué es suficiente? ¿La vamos a poner aquí enfrente solita y que se lea sola? A eso no se refiere la palabra de Dios, sino que es suficiente para nosotros. Y por lo tanto, en este ejemplo de 1 de Pedro 1 dice 6. Bueno, este es un ejemplo en el cual vamos a ver qué útil y qué necesario es que nosotros, al momento de profundizar en la Escritura, nos va a llevar a ver el tiempo que estaba pasando en ese momento, las condiciones o el contexto. Ya sea el contexto social, ya sea el contexto cultural también, y nosotros podamos tener una noción de lo que ellos estaban pasando. En 1 de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y qué pruebas estaba pasando? ¿Qué pruebas? Bueno, nosotros entonces cuando abrimos un comentario, cuando entonces buscamos a través de la historia qué estaba pasando, y en el tiempo en que se escribió esta epístola,
de la primera carta de Pedro nos damos cuenta que ellos estaban sufriendo persecución por causa de su fe, y era el tiempo en que Nerón, después de haber incendiado Roma por su, no sé cómo se dice, ese trastorno que tiene aquella persona, narcisismo, o estaba mal de la cabeza, ya en pocas palabras para que usted me entienda, incendia el mismo Roma. Y entonces, para tomar un chivo expiatorio o para echarle la culpa, porque ya el pueblo se da cuenta de su trastorno, él culpa a los cristianos. Los cristianos fueron los que hicieron eso. Y sí, y fueron muertos. Y este es el tipo de persecución que estaban pasando. No eran las diversas pruebas, no, pues es que una prueba, es que perdió un billete de a 500 y era una prueba que estaban pasando, y que bueno, es que su hijo no pasó en la secundaria y era una prueba que, no, es que se me estaba cayendo el pelo esta prueba que estoy pasando, no, seguramente no, porque luego tendemos a contextualizar. Es que a lo mejor no había sistema de transporte, por eso es que estaban pasando, sufriendo. No, hermanos. O sea, a través de un manual, de un comentario y de investigar, nos damos cuenta qué tipo de prueba estaba pasando. Los estaban persiguiendo, los estaban matando, los estaban culpando, que eran unos malhechores. Y eso nos quedamos asombrados, Señor. Ellos aguantaron, sufrieron. Y yo cuando apenas para ir a la iglesia me levanto ya a las 9:30 y todo chinguiñoso, ahí voy ahí para alabar al Señor. No, eso no es sufrir, Señor. Eso no es sufrir, eso es mi flojera, Señor. Eso es mi falta de dedicación, Señor. Eso es falta de mi carácter, Señor. Ellos dieron todo por el Señor. Sufrieron verdaderamente. ¿Sí? ¿Por qué no vas a ir a la iglesia? Dices que no tengo zapatos. Sí, bueno, aunque sea con guaraches, venga. Es que no, es que llevó el vehículo mi esposo, se lo llevó, por eso es que no puedo ir a la iglesia. Hermano, esa no es una prueba, esa no es una persecución, esa no es una dificultad realmente. Dificultades eran las que estaban pasando. ¿Sí, hermanos? Les pido por favor se pongan de pie, por favor. Por ejemplo, en Juan 10, en el verso, no lo busquen en su escritura, dice: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Pero si buscamos en un comentario nos damos cuenta que los rediles comúnmente de allá en ese tiempo, que eran hechos de piedra, no eran como los rediles de ahorita, que a lo mejor nos los imaginamos muy bien elaborados con madera o con otras cosas, tal vez tabique, no. Eran hechos de piedra y con espinas y todo eso. Y comúnmente la entrada no tenía puerta. No tenía la puerta, esa pieza que gira, sino que ahí el pastor se quedaba para cuidar las ovejas. Ya usted entiende entonces por qué el Señor usó esa ilustración y dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Ahí estaba el pastor. O sea, para entrar al redil, el mismo pastor tenía que reconocer sus ovejas, y el mismo pastor cuidaba de que de cualquier persona o animal quisiera llevarse a las ovejas.
Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. También en Filipenses 4:8 dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso pensad. Hermanos, nos pueden ofrecer ayuda invaluable los autores de los libros. Por eso debemos de apartar tiempo, no solo para estudiar la Biblia, sino también para aprender de otros escritores cuyos libros nos desafíen y nos ayuden a extraer las riquezas de la palabra de Dios. Y si todavía usted no está muy de acuerdo en que leamos libros cristianos, le voy a recordar que usted cuando fue a la escuela agarró un libro de biología, de matemáticas, de ciencias y no era de un autor cristiano. Y sin embargo, usted lo empezó a leer, ¿verdad? Que si no fue a la escuela, leyó Homero, la Ilíada y la Odisea, etcétera. Y si no fueran buenos los libros, usted no hubiera agarrado ni un libro de matemáticas, ni de español, ni ciencias sociales. ¿Cómo estaríamos comunicándonos con señas y con humo todavía? ¿Verdad? Entonces, termino este punto. Dios utilizó a Moisés en el Antiguo Testamento, un hombre ¿qué? Muy letrado. Claro, lo trató, no digo que su carácter era para escribir el Pentateuco, y Dios lo usó. Y en el Nuevo Testamento, ¿a quién usó? ¿Quién es a quién usó? Pero principalmente uno que Pablo. Era un erudito y él escribió la mayoría ¿de qué? De las cartas. ¿Qué dice la Escritura? El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor. El hombre docto. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Gracias, pueden sentarse. Tercer punto. Simplifique su vida. Tenemos que simplificar nuestra vida porque desafortunadamente nos llenamos de muchas actividades, está abarrotada de muchas actividades y hay muchas cosas que tenemos que eliminar para dejar lugar a lo esencial en nuestra vida, que es realmente la lectura, la oración y la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver claramente en el mensaje que nos da cuando está Marta y María. Y en un tiempo de búsqueda con Dios, y también lo puedo anexar con lo que le dice Dios a los levitas. Dice, yo seré su porción. Mi porción, dice la otra parte de la Escritura, mi porción es que Jehová. Por tanto, en Él esperaré. Pero pareciera ser en este tiempo que nosotros buscamos otra porción, que buscamos la vanagloria de este mundo, que buscamos las metas de este mundo, las glorias de este mundo, los tesoros de este mundo, y nuestra porción no está en Dios. Y entonces el Señor Jesús le dice, Marta, Marta, estás afanada con tantos quehaceres, la comida, etcétera. Y no es que no debiera hacer quehaceres, no es que deberías tener desordenada su casa y hecha un muladar. No está diciendo así. El texto no está diciendo eso. En el contexto ni toda la palabra se refiere a eso, porque está diciendo, estás afanada con muchos quehaceres, afanada y turbada. Y entonces ya nos deja ver que eso crea mucha turbación. Dice, pero María ha elegido, ¿qué ha elegido? ¿Cuál es la mejor parte? Hermanos,
¿No dice la Escritura, delicias a tu diestra para siempre? ¿No dice la Escritura, en tu presencia hay plenitud de gozo? ¿No dice la Escritura, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación? Me has hecho más sabio que mis enemigos. Dice, María ha escogido la mejor parte, ¿y qué? Y no le será quitada. ¿Cuál es su mejor parte de usted? ¿Ir al trabajo es su mejor parte? Bueno, trabaje usted. ¿Cuál es su mejor parte? ¿Arreglar la casa es su mejor parte para usted? ¿Cuál es su mejor parte? ¿La escuela es la mejor parte para usted? Apuéstele todo a la escuela. Y verá después de un tiempo, y no se lo recomiendo, si usted así decide, hágalo. Verá los frutos que va a producir. Y María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. A causa de nuestra desorganización, usualmente está en primer lugar lo urgente. En segundo lugar, lo importante. Y en tercer lugar, lo prioritario. Alguien decimos que Dios es lo más importante, pero la realidad puede ser otra. ¿La realidad cuál es? Puede ser el trabajo, es lo más importante. Puede ser la escuela, puede ser lo más importante. Puede ser lo más importante las relaciones, los cumpleaños, las bodas, los 15 años, las compras, las meras actividades. ¿Dios es el más importante? Entonces, esto nos lleva a simplificar. Simplifique su vida. No sea como Ricky. Quiere entrar a la vida eterna con 3 maletas, pero el camino es estrecho. ¿Cómo va a ser? Al final, tiene que usted tirar sus maletas o entrar, o no entrar. Con las 3 maletas, simplifique su vida, dice la Escritura, porque nada hemos traído a este mundo, sin lugar a dudas. Nada nos podemos llevar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos. Necio, esta noche piden tu alma. Hermano, entonces no vamos a trabajar. ¿Usted nos está diciendo eso? No. ¿Qué dice Proverbios? Ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos. Mira la hormiga. Pero cuando le llegaron a decir al Señor Jesús, ¿y qué no da? ¿Es lícito dar impuesto al César? ¿Pagar tributo? Dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, en otras palabras, regúlate. Dale al trabajo su tiempo de trabajo. A tu familia lo que le corresponde a tu familia. Al estudio, dale lo que le corresponde al estudio. Simplifique su vida. Pero no haga de su vida que desde toda la mañana, el día y la noche es enfocado en una cosa, Y Dios ha pasado a ser parte del segundo, tercero, cuarto término. No sea que hablemos de boca nada más y en los hechos no estemos glorificando al Señor. No sea que digamos es que Dios es el Señor, pero ¿de quién? ¿Es Señor de usted? Dice la Escritura,
¿Por qué me llamáis Señor? Si no haces lo que yo digo. ¿Por qué me llamáis Señor? Si no haces lo que yo digo. Lucas 8:14, termino esta tercera parte. Dice así: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Los afanes, y algo nos puede afanar. Usted sabe qué es lo que le afana. Alguien lo definió como aquello que nos desenfoca de la persona de Cristo. Es un afán. Las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Marcos 4:19 lo dice de otra manera: pero los afanes de este siglo, todas las cosas que tenemos que hacer, desde reparar la fuga, reparar el carro, verificarlo, llevarlo a componer, etcétera, la casa, el pago de esto, pago de otro, las compras, el arreglo, la escuela, muchas actividades, muchísimas. Y el engaño de las riquezas, el engaño, ¿qué es el engaño de las riquezas? Es el espejismo. Oh, ¿cuánto tiene ese señor? Oh, trae una BYD. Oh, trae un Tesla. Oh, ese señor tiene la vida comprada. Ese señor le va muy bien. Wow, fantástico. Una Harley. Yo querer correr como él. O sea, porque nos asombra eso. Rásquele un poquito a su vida. Véale cómo está. Es el engaño. Véale si no tiene preocupaciones, si no está nervioso porque aquí el negocio, etcétera. Vea cómo están sus hijos. Vea cómo está su familia. Vea cómo está su esposa. Vea si la ama realmente. Vea si comen juntos. Vea si desayunan juntos. Vea si el hijo y el padre abraza a su hijo y su hijo lo abraza a él. Vea si su hija le dice: papito, te quiero mucho. Vea si su padre juega con su hija. Vea. Y vea y diga si es vida eso. Un testimonio de James Dobson habla de una persona que estaba profundamente dolida con su padre. Dice que cuando él era adolescente, le dijo: papá, quiero que vayas a mi partido de béisbol. Quiero que vayas. Y él estaba esperanzado en que su padre fuera al partido de béisbol. Y cuenta la historia así. Lo cuenta, dice que él miraba las gradas para ver a qué horas venía su padre. Imagínense cuánto es el amor de un hijo por su padre y la identidad que un hijo encuentra en su padre. De tal manera que volteaba y cuando lo vio llegar vestido de negro, con saco y con otros hombres, seguramente dice, llegó y ya se sorprendió y dice: va a estar aquí en el partido. O sea, el hijo quería que lo viera nada más. O sea, el chavo no le importaba si ganaba en el partido, el chavo no importaba, él quería que lo vieran. Y se vio cómo estuvieron 10 minutos charlando entre esos hombres y él. Y luego se fueron. Cómo le quebró el corazón, lo destrozó. Lo destrozó. ¿Dónde estás, papá? Mamá, ¿dónde estás? En los negocios. Está bien. Ahí está usted. Ahí Dios la llamó o lo llamó. Mamá, papá, ¿dónde estás? ¿Sabes dónde está tu hijo? O tu hijo, ¿sabes dónde está tu papá?
¿Qué es lo que Dios le ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que Dios le ha llamado a hacer? Si ha creído en Cristo, primero usted es cristiano. Y si se ha casado, usted es esposo. Y si tiene hijos, usted es padre. Porque el oficio lo podemos cambiar. El engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas. Yo quisiera. Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Abuelita, usted no es necesario que se encargue de los nietos. Como algunos que dicen, oye papá, es que mira, es que voy a entrar a trabajar si te encargas del nieto. Y ahí está. Y yo veo muchas abuelitas que como la hija no puede criar a su hijo, claro, al nieto, casi le dicen, trae para acá, yo sí lo voy a criar bien. Tenga cuidado. Porque en vez de que le haga saber la responsabilidad a la madre de ese pequeño, usted le está quitando un privilegio y se está echando una carga más sobre usted. Y la responsabilidad de la crianza de los hijos no es de la abuelita, ¿es de quién? Es de la mamá. Si usted tiene demasiadas mascotas, y no ando yo investigando quién tiene demasiadas mascotas, ¿sí? Que no le da tiempo ni de comer a usted, bueno, haga dos cosas, o se deshace de parte de ellas, o contrate a alguien para que le cuide. Sencillo, delegue. Ese es lo que le dijo Jetro a quién. A Moisés. Ah, no, pero eso es Moisés. Eso es para la iglesia. Principio vital y eterno para la iglesia y para todas las cosas. Delegue. Delegue, sencillo. ¿Cuál es su gloria? ¿Cuál es su porción? No sea candil en la calle y oscuridad en su casa, tampoco. Dicen que para acomodar muchas cosas, primero, ¿cuáles se ponen? ¿Las más chicas o las más grandes? A las grandes, exactamente. Así en su vida. Haga su lista, las cosas más importantes, esta y después incluye las más pequeñas. Sencillo. Y así usted podrá tener organizada su vida. Y la última, las amistades. No saben cuánto tiempo llevó. Bueno, pero ya terminamos con esta porque las amistades tenemos que relacionarnos con amigos que tienen una naturaleza que no tengan una naturaleza carnal y una vida frívola. A ellos les resulta más fácil alejarnos de nuestro caminar con Cristo, y no estoy diciendo que el Señor Jesús, negando lo que el Señor Jesús hizo, que dijo amigo de pecadores y publicanos, sino más bien, pero Él les llevó el Evangelio. Igual Pablo dice, me he hecho gentil a los gentiles, etcétera, pero por llevarles el Evangelio, no es que viviera como ellos. Aquí se habla de un tipo de amistad profunda. Y bueno, a esa amistad como la de David y Jonatán. Pero ellos tenían algo en común. No era nada más así, que bueno, se encontraron, somos cuates de la escuela y vamos a la iglesia, sino tenían algo más en común. En primer lugar, antes de que se conociera Jonatán y David, Jonatán ya había incursionado 2 veces en terreno filisteo. Jonatán era un hombre de arranque. Jonatán
no estaba esperando a ver a qué horas se iniciaba la pelea, la guerra contra los filisteos. Jonatán la iniciaba. O sea, como diciendo, ¿qué pues? O sea, no vamos a esperar que las cosas se hagan solitas. 2 veces vemos como cuando Jonatán ve a un hombre que tiene el mismo carácter, que tiene el mismo espíritu, la misma misión, la causa del Señor, la gloria de Cristo, se unieron. Su corazón se unió. Fueron amigos. Eran soldados los dos. También Jonatán llegó a reconocer que David iba a reinar. No le causó envidia. Y como dice la Escritura, que el que se goza es el amigo del novio, realmente. Y en esas amistades, como bien decía alguna persona, no son amigos, no son cómplices. Los que hacen sus fechorías allá son cómplices, no son amigos. Los amigos son diferentes. Un amigo te hace ver las cosas como son, no como las quieres ver. O para tu propia conveniencia. Si ha de decirte tus errores, los va a decir. Y si te dice tus logros también, lo va a hacer. Proverbios 27:5 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que te aborrece. ¿Verdad? Y a veces no queremos o nos intimidamos. No, es que no le digo porque eso requiere madurez. Aceptar una reprensión también requiere madurez. Los dos, tanto como el que reprende o el que va a ser reprendido. Y también dice la Escritura: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Jonatán, llegó un momento en que David estaba muy, pero muy angustiado. No porque perdió el boleto del ADO, eso no, sino que Saúl lo estaba persiguiendo y llegó a decir David: estoy a un paso de la muerte. Imagínense. O sea, mi aflicción y mi agonía es tal que siento que las flechas ya me corren muy cerca. Pero en ese tiempo llegó Jonatán y lo fortaleció, lo ayudó. Ese es un amigo. Dice que Jonatán fortaleció su mano ¿en quién? En Dios. Dios era la causa realmente de esa amistad. Y claro, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y dice la Escritura que el hombre que quiere amigos ha de mostrarse ¿cómo? Pero es que luego decimos: es que yo no tengo amigos. Sí, o sea, podemos decir: es que no tengo amigos. O sea, como echándole la culpa al destino. No tengo amigos. ¿Pero por qué no tiene amigos? Y sí es cierto, tal vez sean pocos, vamos a ser sinceros, no vamos a exagerar las cosas. Ok, pero también la Escritura dice: el que quiere tener amigos, que se muestre ¿qué? Amigo. Y amigo es más unido que un hermano. La Biblia habla de amigos. Las amistades de lazos, no para hacer el mal, para hacer el bien. Bien dice un refrán muy mal dicho que a mi esposa no le gusta: dice, no faltará un zapato roto para un pie podrido. O del tal para cual. Siempre los que le gustan alguna cosa, se juntan. Pero es que no quisiera decirlo, también los que les gusta ser espiritual y todo eso, se juntan también. Y tenemos que ir por lo mejor. Tenemos que ir por lo que vale.
Y nosotros tenemos que dar el primer paso. ¿Usted quiere amigos? Usted me podrá decir, es que yo no tengo ni un amigo. Dé el primer paso. Muéstrese. Vea y regálele un libro a alguien. Oiga, te traigo esto. Empiece a entablar una amistad. Oiga, te vine a visitar, etcétera. Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús es nuestro Señor, definitivamente. Y la reverencia para Él es el Señor y amo absoluto de la tierra. Sin embargo, hemos tenido el privilegio de que Dios nos llame amigos. Texto final, 1 Timoteo 4:15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Ocúpate en qué cosas, las cosas que les había dicho. Lo podemos nosotros, en la lectura de la Escritura, en la proclamación del Evangelio, podemos ver el contexto más antes, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en estas cosas. Si no nos ocupamos en esas cosas, usted no podrá crecer. Usted seguirá siendo el mismo cristiano que siempre se ahoga en su propio vaso de agua. Si usted no va a crecer, usted no va a madurar. Dice la Escritura, porque debiendo ser ya maestros de la ley, tenéis necesidad todavía que se les dé el biberón. Agugu, agugu, agugu. Tome nene, tome. Como todavía hay niños de 7 años que traen el biberón en su mano. 7 añotes, no pueden tomar en vaso. ¿Ok? Ya se acostumbraron. Yo soy el que siempre me apapachan. Yo soy el siempre que me consienten. Pero usted no va a seguir siendo niño toda la vida. Usted tiene que crecer. Así como le dice a sus hijos: es que yo soy el padre de la casa y yo mando. Así, así de usted debe crecer y decir: yo voy a ser padre espiritual. Yo voy a discipular a otros jóvenes, a otros muchachos. Yo voy a ser ejemplo. Así también. Respeten mi edad. Debe ser, amén, así sea. Usted empiece en ese camino. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Les pido, por favor, se pongan de pie. Terminamos esta reunión. Dice la Escritura: os ruego por las misericordias de Dios que presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es como se debe. Así es como se debe de adorar a Dios. Reina Valera contemporánea. Nuestro cuerpo en adoración al Señor. Nada tiene que ver con un rato en particular o un momento, o eso sí tiene que ver un poco nada más, pero no es el todo. Pero Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Y Dios dice: mis pensamientos son buenos. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Y dice la Escritura: lejos de Dios está la impiedad. Y dice la Escritura: por la fe Abraham obedeció y dejó Ur de los caldeos para seguir lo que Dios le dijo. Vete de tu tierra y de tu parentela, yo te llevaré a un lugar que tú no conoces. Y le prometió: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Hablaba de la salvación, del Cristo.
Abraham no fue porque le dijo, y te prometeré muchas ciudades. Sí, también le dijo, te daré esta tierra. Pero la promesa fue, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Señor, bendito Dios, permite que nuestro corazón sea sensible a tu voz, Padre. En tu ocupación nos das tu palabra que alumbra en lugar oscuro, Padre. Dice Proverbios 3, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Teme a Jehová y apártate del mal. Señor, estamos delante de ti y Padre, reconocemos que la fe viene de ti. Y Padre, y también aquella persona reconoció su imposibilidad y se acercó diciendo, ayúdame en mi incredulidad, Padre. Santo Señor, y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por tu divino poder, te agradecemos por todas las cosas. Caminamos por fe y no por vista. Nos has llamado y te has manifestado como inmutable. Te has manifestado, Señor, como omnipresente, Padre. Te has manifestado como el que todo lo sabe y mucho más, Padre, como el Dios justo, pero también el Dios amoroso, el Dios clemente, grande misericordia, que se duele del castigo, dice tu palabra, Señor. Permite que en esta mañana, permite, Señor, nuestro corazón rendido hacia ti, nuestros pensamientos que se dirijan hacia ti, nuestra vida también, porque la razón por la cual nos hiciste es para glorificarte. Seamos sabios para hacer el bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.